De regreso con ustedes, el doctor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión es la educación. La educación nos facilita el desarrollo de nuestro potencial y la realización de nuestro ser en una relación de dependencia del Creador y de interdependencia con los demás. La educación busca que podamos nosotros desarrollar todas las facultades que tenemos y no necesariamente el condicionamiento nuestro como se hace con los seres irracionales. A los animales se los puede manipular, condicionar, domesticar o domar usando sus propias necesidades a fin de que se sometan completamente a alguien que les dirige. Pero la función de la educación es guiar al individuo en el desarrollo de estas facultades. Para guiarlo en el desarrollo de estas facultades, podíamos pensar en, por ejemplo, el papel que desempeñan los padres en el hogar o en la familia. La función de los padres es, en verdad, educar a los hijos, pero educarlos en el sentido de guiarlos para que ellos al crecer puedan hacer sus propias decisiones y ser responsables de esas decisiones y de los efectos de tales decisiones. Por lo tanto, la educación en la casa que fungen los padres tiene que ver con el desplazamiento de la responsabilidad de los padres a los hijos a medida que estos van desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales, que les permita hacer las propias decisiones. Ese es el deber. Elena White, en un libro muy lindo que se llama La Educación, escribió que cada ser humano creado a imagen de Dios también fue dotado de facultades semejantes a las del Creador. La individualidad, las facultades de pensar y hacer. Y continuaba ella diciendo que aquellos que desarrollan estas facultades son los que también pueden llevar responsabilidades en la sociedad, dirigiendo empresas o influyendo en el carácter. Y que la verdadera educación es la que produce pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. La educación verdadera es exactamente esta, la que motiva al individuo para que pueda pensar críticamente. Cuando nosotros nos referimos a educación, no estamos aludiendo solamente a las escuelas, que son parte del sistema sistemático de educación, pero también a la familia. En la familia es donde realmente se genera la verdadera educación. No es que los padres ayuden a los maestros de las escuelas para educar a los hijos, sino que los maestros de las escuelas ayudan a los padres en la formación o educación de los hijos. Y ya sea escuelas estatales, escuelas parroquiales o de corte secular, privadas, hemos de recordar que las instituciones educativas, al igual que la familia o los padres o hermanos mayores en la casa, no están para manipular, condicionar a los niños y llamar a eso educación, sino más bien para estimularlos a pensar clara y críticamente acerca de sí mismos y del entorno de ellos, para que así puedan formarse, reconociendo su propia identidad, respetándose a sí mismos, respetando a los demás, y ser responsables por sus decisiones y por los efectos de esas decisiones que hagan. Alguien quizás pensará, ¿y qué de la obediencia y la disciplina? Cuando los niños están en casa, están creciendo, aún no han desarrollado esa madurez, obviamente que la disciplina es necesaria y también la obediencia, pero no como elementos de coacción o de castigo. No la obediencia como coacción, no la disciplina
como sinónimo de castigo. Eso nunca debe usarse, sino que la obediencia como una guía para mostrar y modelar para ellos la conducta correcta. La aplicación de disciplina como el esfuerzo para mantener al niño en la línea adecuada. Las correcciones adecuadas para que se mantenga en el camino correcto, el que le conviene. Pero al fin y al cabo, el motivo principal de la educación es que el individuo llegue a ser responsable por sí mismo. La educación, al fin y al cabo, es un asunto de toda la vida, considerándolo como un proceso de dar y recibir. Es decir, nosotros recibimos contenido, pero damos también información. Estamos en un mundo interrelacionados con lo demás, pero cuando nosotros recibimos información, hemos de ser capaces de filtrar el contenido. Es decir, reconocemos que hay allí en ese contenido cosas o asuntos que nos pueden edificar, pero asuntos que no nos edifican. Podrían hasta arruinarnos. Esa distinción entre lo que conviene y lo que no conviene es parte de la educación, del juicio crítico, de la evaluación que la persona educada llega a hacer. Por eso, cuando nosotros también damos algo, hemos de recordar que hemos de examinar la intención con que damos, con que compartimos un contenido o información. Porque no solamente nos educamos recibiendo, también nos educamos dando. Todo lo que ocurre en nuestra existencia que tenga que ver con la formación de nuestra individualidad o dignidad tiene también que ver con la educación, porque estamos desarrollando esas facultades y ningún ser humano termina de desarrollar las facultades de pensar, de razonar y facultades también de amar y otras tan lindas que tienen que ver con las virtudes nobles del ser humano. Recordemos nosotros que es cierto que hay instituciones sociales como la familia, la escuela, el Estado, la iglesia, pero aún dentro de estas instituciones hay intereses que podrían ser muy particulares y no altruistas, no tan abnegados como para buscar la formación objetiva edificante de otros. Así que hemos de estar siempre alertas para saber qué es lo que mueve a las personas a darnos algo, a entregarnos algo. Y en la medida que estemos alertas para determinar qué es lo adecuado para nosotros, lo que nos conviene o no, lo que sirve o no, lo que está en conexión con los valores que hemos aprendido, nosotros vamos a ejercer nuestra educación o vamos a educarnos aún más. No hemos de estar dormidos para que otros nos manipulen, nos controlen, sino alertas para saber cuál es lo que nosotros vamos a dejar que penetre en nuestra mente para darnos formación. Sabemos nosotros que las escuelas pueden tener una agenda política o una agenda religiosa o una agenda completamente comercial, así como vivimos en esta sociedad. Pero ni el político ni el religioso debieran usar las escuelas para indoctrinar a los niños con intereses particulares, sino más bien para estimularlos al desarrollo de un pensamiento crítico, como antes decía. Y la respuesta no debe ser algo de condicionamiento automático que estamos esperando en los individuos, porque respondan a un estímulo que les damos, sino que haya una motivación intrínseca en cada persona para buscar el bien propio y el bien de los demás. Muy bien, la familia, el poder que pueda ejercer el padre sobre los hijos, o los mayores sobre los menores, o inclusive en las parejas, el poder o la influencia que alguno cree tener sobre el otro. El respeto mismo es parte de la educación. No olvidemos que fácilmente podía apelarse a nuestras necesidades físicas
o psicológicas a fin de manipularnos. Ya hemos oído ese dicho extraído de una historia bíblica: no vendas o no te vendas por un plato de lentejas. Es decir, no permitas que aprovechen tu necesidad física para poder manipularte o quitarte otras cosas de más valor. Y hemos de estar alerta con eso. Recordemos, después de todo, que hemos de buscar el respeto de nuestra individualidad. Pero individualidad no es lo mismo que individualismo. El individualismo es la tendencia de la persona a buscar que todo gire en torno a ella. La individualidad es, sin embargo, esa dignidad propia de cada persona. Es la identidad de la dignidad propia de cada persona. Esa es la individualidad. Y cuando hablamos de individualidad, no vemos el individualismo, porque todo ser humano es altamente social, pero sobre todo, cada ser humano es una criatura y debe verse en relación de dependencia del Creador, así como en relación de interdependencia con los demás. El desarrollo de las facultades dentro de esta individualidad que tenemos en la educación verdadera está asociada con esa relación de dependencia que tenemos de Dios y esa relación de interdependencia que tenemos con los demás. Pero hemos de buscar la verdadera educación, la que tiene que ver con el desarrollo completo de nuestro potencial, la realización de nuestro ser, en esa comunión con el Creador y en esa efectiva relación con los demás. Si lo hacemos de esta manera, podríamos nosotros llegar a alcanzar esa formación que se persigue en la educación. Y tanto los que participan en programas, ya sea religiosos, políticos o escolares o académicos, no olvidemos que hemos de buscar estas cosas. No necesariamente manejar a otros, sino ayudarlos a que ellos se desarrollen. Hemos de ser tolerantes cuando otros nos critican, porque cuando somos tolerantes no solamente nos beneficiamos en escuchar lo que ellos piensan, pero también ayudamos a que ellos, o reforzamos a que ellos desarrollen ese pensamiento crítico acerca de los demás. Obviamente que pensamiento crítico no se refiere a buscar las cosas negativas en los demás, sino a mostrar que uno sabe diferenciar entre las cosas que escucha, que recibe, y sabe también diferenciar entre lo que a uno le conviene y no le conviene. Es probable que a alguien le convenga una cosa que no le convenga a otro. Así que no hay universalidad en todo esto. Pero aplicar esa evaluación es parte de la educación. Y cuando decimos que una persona es educada, pensemos entonces, no necesariamente que tiene un título académico, pero que es capaz de diferenciar entre lo edificante y lo que no edifica. Puede tener un título académico, pero si no es capaz de diferenciar entre estas cosas, pues no necesariamente estamos hablando de educación. Estamos hablando nada más de el desarrollo muy particular de cierta habilidad que tal vez no puede ser tan sana para la sociedad. Dios nos ayude y podamos aprovechar cada oportunidad para educarnos, ya sea en la iglesia, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el vecindario o en la misma familia. Hasta luego. Muy pronto vendremos con otra reflexión aquí en este programa, Mi Decisión Hoy.